Venezuela, acá estamos contentos de recibirlos y que puedan compartir esta entrevista junto a nosotras. Bienvenidas a este segmento dedicado a las mujeres, bueno, y también a veces a los hombres, y a los hombres también. Claro que sí. Hoy en Siempre Bella, en esta ocasión, vamos a hablar de un tema que, como les digo, nos afecta a ambos, a hombres y mujeres. Y dice así: ¿por qué se me cae el cabello? Claro que sí. Hoy, además de conocer, por supuesto, por qué pueden ser esas razones de que se te cae el cabello, vamos a aprender cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar esa caída de cabello, y para eso nos acompaña nuestra especialista dermatólogo, Fabiana Ortega Smith. Bienvenida. Gracias. Feliz de verte. ¿Tenía tiempo que no te veía? Gracias. Yo feliz de estar con ustedes. Bueno, y sobre felices. todo con este tema tan interesante, porque el que se le cae el cabello sabe lo que se padece. Sabe lo que sufre una mujer o un hombre cuando se le cae el cabello. Complicado, ¿no, Fabi? Hemos escuchado, y justamente le decía ahorita a Alejandra, que nosotros, bueno, según los estudios dicen que perdemos a diario 50 a 100 cabellos. Yo decía, pero ¿cómo es que uno hace para saber? ¿Cómo uno cuenta 50 a 100 cabellos para saber que, bueno, realmente estamos perdiendo quizás la cantidad correcta? Y quisiera también que nos aclares, Fabi, ¿cuáles son las causas reales y más comunes? Bueno, lo de los 50 a 100, incluso 200 cabellos al día es perfectamente válido para todos. El pelo tiene una fase de crecimiento que dura años, pero luego viene una fase estacionaria en la que ya no hay crecimiento, pero seguimos teniendo nuestro pelo ahí, y luego una fase de caída. Y eso todo funciona de manera natural y cíclica. Tenemos crecimiento, estacionario y caída. En esa caída puede pasar que se caigan 50 a 200 cabellos a diario. ¿Qué es lo que tenemos que notar? De repente, mira, yo me hago así, me sale un pelito una vez a la cuaresma. Bueno, eso no es que tienes una caída del cabello, es que puede ser justamente uno de esos pelitos. Pero si empezamos a caminar y vemos que el piso está lleno de pelo, nos levantamos y nuestra almohada está llena de pelos, nos sentamos en una silla de tela y cuando nos movemos vemos que todo está lleno de pelo, ya vemos que eso es algo más de lo normal. Claro. O las que nos peinamos en la ducha, bueno, yo siempre boto pelo en la ducha, pero si de repente te empiezas a peinar y ves que ya no son 3, 4 pelos, sino un mechón gordísimo de pelo, ya sabemos que algo está pasando, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes? La más común de todas es la alopecia androgenética, que tiene parte genética y parte hormonal. Puede ocurrir en hombres y mujeres también. Y la reconocemos fácil porque es el patrón típico de las entradas o la coronilla que se va quedando progresivamente sin pelo. Y las mujeres lo reconocen más porque cuando te haces la línea del pelo, ves que tu línea empieza a ser cada vez más ancha. Y dices, esta línea ya no es una cosa delgadita, sino que se va poniendo más anchita. Ay. La otra forma común, y es la que quizás vemos con mayor frecuencia en personas que no tienen ese factor genético, es el efluvio telógeno, el efluvio capilar. Se nos cae el pelo, ¿por qué? Por estrés, por alguna enfermedad, alguna cirugía, posparto. Ese efluvio generalmente se recupera solo. Si le ponemos tratamiento, evidentemente la recuperación va a ser más rápida. Podemos frenar la caída de un poco antes de lo que se iba a frenar de manera natural, pero el pelo vuelve a salir. Y es completamente difuso. Tú no vas a ver un hueco en un sitio en específico, sino menos pelo en muchas partes. Cuando pasamos de esas dos causas, entonces viene la siguiente. Causas quizá más internas y más patológicas, ¿no? Tenemos deficiencias de vitaminas como el zinc, el hierro, la biotina. Causas tiroideas, los problemas tiroideos hacen que se nos caiga mucho el cabello. Algunas enfermedades crónicas que pueden hacer que se te caiga el cabello, o incluso patologías directamente del cuero cabelludo. Dermatitis seborreica o caspa puede tumbar un poco el pelo. Alopecia areata, que es una enfermedad autoinmune que se te caen parchitos de pelo, ves un huequito sin nada de pelo, pero el resto del cuero cabelludo está bien. Tenemos algunas enfermedades autoinmunes, lupus y este tipo de cosas que generan caída del cabello, incluso cicatriz en cuero cabelludo. Esta que acabas de mencionar, Fabi, disculpa que te interrumpa, la alopecia areata. Este tipo de alopecia tengo entendido que es como que te sale un circulito y te sale en su mayoría de veces en la misma parte del cuerpo, es decir, te puede salir acá, te puede salir en la barba, o no tiene nada que ver. Sí, es un circulito, por eso areata viene de eso, del aro. Es un circulito sin nada de pelo, pero el cuero cabelludo se ve sano aparentemente. Esa muchas veces también puede revertir, necesita tratamiento, puede salir en cuero cabelludo, puede salir en la barba, puede salir en otras zonas peludas, y cuando le pones tratamiento, pues el pelo sale de manera mucho más rápida.
normalmente logramos que salga el pelo. Yo tranquilizo a la mayoría de mis pacientes. Es raro una alopecia areata que uno diga, concha, le llevo muchos años tratándola y no he logrado que salga el pelo. Claro, Fabián, ahorita que mencionas el posparto, la verdad es que créanme que este corte de cabello, aunque me gusta como se ve, tiene su razón, y es porque, miren esto es puro cabello nuevo. Cuando yo caí como a los 3 meses, 4 meses de posparto, o sea, a mí se me caía mi cabello, pero ahí comencé a notar que me bañaba y me metía las manos en el cabello y esto era la mano completa, que yo dije, bueno, si quedo calva, vale la pena porque amo a mi hija, pero esto es algo muy normal que suceda por las hormonas. Ahora, ¿qué papel tan importante juegan las hormonas en la caída del cabello? Muy bien mencionabas que la tiroides es importante y eso es un descontrol hormonal. Pero, por ejemplo, las mujeres que tenemos cambios hormonales todos los meses, es posible que cuando estemos en nuestro periodo, cada mes se nos caiga más el cabello. ¿Eso es normal? Sí, es normal. Puede pasar incluso por una razón que está como escondidita. Si tu menstruación es muy abundante y la hemoglobina baja un poquito, esa hemoglobina es la responsable de transportar el hierro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se nos va a caer el pelo como si estuviésemos un poquito más desnutridas, ¿ok? Wow. Es un bajón de hemoglobina que genera, por ejemplo, alguien que tuvo una cirugía, sangró muchísimo, también si le baja su hemoglobina, va a caérsele mucho más el pelo. En el caso de las mujeres posparto, la caída puede ser poco perceptible o muy abundante, quedando casi calvas en algunas zonas. Hay que tranquilizarse, hay que saber que eso se va a recuperar. Evidentemente veníamos de un periodo de embarazo en donde el pelo crece y se pone espectacular. Es verdad que el cabello en la etapa gestacional como que se queda paralizado y no... En reposo. Se queda en reposo. No pasa ningún proceso. Súper bonito, crece más fuerte. También tenemos que recordar otra cosa que es importante. Durante el embarazo nosotros estamos nutriéndonos de manera adecuada porque generalmente estamos enfocadas en que nuestro bebé esté bien. Tomamos complementos vitamínicos, o sea, reforzamos una cantidad de puntos que también van a ayudar, además de la parte fisiológica normal del embarazo, a que el pelo se vea más bonito, más fuerte, más brillante. Mira, todo lo que uno aprende, ¿no? Que estar embarazada todo el año, ¿vale? Sí. Bello. Mira, sabes que escuchando, bueno, todo esto sabemos que el cortisol juega su papel importante acá y hace de las suyas, ¿no? Pero la buena noticia es que también quizás cambiando hábitos, y quiero que de eso hablemos, también podemos mantener, bueno, el cuidado de nuestro cabello. ¿Qué debemos hacer para que no tengamos esta caída de cabello? Mira, Isa, con el cortisol es importante porque cuando nosotros nos estresamos, nos ajustamos, si yo te pego un grito y te regaño, tu cortisol hace ¡bum! Y se levanta. Y el cortisol sí tiene que ver con la mayoría de nuestras funciones y digamos, un signo de estrés. El estrés es una de las causas de caída del cabello. Con respecto a los hábitos, pues es importante recordar, por ejemplo, cosas básicas. ¿Cada cuánto me debo de lavar el cabello? Eso depende de cada persona. Yo no te puedo decir a ti cada cuánto lavarte el pelo si no te conozco. Tengo que saber cuán grasoso es tu pelo, cada cuánto habitualmente te lo lavas. Si tu pelo es muy graso, puede que incluso te lo tengas que lavar todos los días y es válido porque él está recuperando la grasa necesaria para mantenerse bonito. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que tú seas de pelo seco y te lo quieras lavar todos los días porque te parece que es más higiénico. Ahí sí estás haciendo daño porque tu cabello no produce suficiente grasa como para que tú todos los días la barras. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cabello? Va a ser un cabello quebradizo, va a ser un cabello con mucho frizz, esponjado, porque es un cabello seco. Claro, si tú tienes, hay personas que se pueden lavar el pelo una vez a la semana y está bien. Si su pelo sigue viéndose limpio durante esa semana, no pasa nada. Esa persona no se puede lavar el pelo todos los días, porque ella necesita, o sea, su pelo tiene una producción menor de grasa y al final la grasa nos protege el pelo. Hay ciertas proteínas que son importantes que no las podemos, digamos, eliminar con una higiene exagerada. ¿Qué podemos evitar? Si tenemos el pelo muy enredado, desenredarnos en la ducha con el pelo mojado y sin ninguna crema que nos ayude. Tienes que empezar de abajo para arriba para ir soltando los nudos poco a poco para que evites el templón, porque también el templón jala pelo y arranca pelo. Y entonces también tenemos caída y fractura del pelo por el templón al ducharnos. ¿Las gorras son un mito o una realidad? Las gorras son una realidad, igual que las colitas apretadas. Hay niñitas que les hacen la colita súper apretadita para el para que les crezca más. Y no, todo lo contrario.
De hecho, se llama alopecia por tracción. Ay. Esa tracción excesiva hace que los pelitos de la punta, poco a poco, pum, 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 se van despejando. Fabiana, y rápidamente el tema de pastillas anticonceptivas en el champú, cebolla. Cebolla en la gaveta guardada dicen que supuestamente hace el efecto de la luz, de no tener la luz y que te hace crecer el cabello, es Sí, verdad. dicen eso. Todo lo que hacen, bueno, mi hermana era experta y siempre le olía el cabello que sea vinagre, café, cebolla, Pero de le verdad. funcionaba. Bueno, a ella le funcionaba. Mira, hay elementos que pueden ayudar en la fibra, por ejemplo, el aguacate, el vinagre puede dar brillo. Hay ciertas cosas que la fibra capilar la pueden mejorar o empeorar. Ok. No tanto el cuero cabelludo, ¿ok? Y recordemos que una cosa es el crecimiento del pelo que viene desde aquí, el pelo no crece desde abajo, sino desde el cuero cabelludo, y otra cosa es que la fibra se mantenga bonita. La fibra necesita cosas más aceitosas, necesita su acondicionador o su crema, sus aceites, para restablecer lo que quizá quitamos con el daño térmico, con el daño del secador, de la plancha, con el mismo champú. Pero son cosas diferentes. O sea, si yo me aplico algo aquí, no me va a crecer más el pelo. Claro. Y recordemos lo que siempre digo, que pues cuando tenemos un producto farmacéutico, ha sido estudiado ¿para qué? Para ver si realmente penetra o no penetra, en qué cantidad y en qué concentración penetra, y cuánto de ese producto necesita el pelo para efectivamente crecer. Entonces lleva muchos estudios detrás. Wow. Y cuando utilizamos un producto que es para caída y fue estudiado para eso, probablemente sea mucho más efectivo que quizá, digamos, romero. ¿Cuánto de romero hay que utilizar? ¿Cómo sabemos si tenemos que echarnos un baño de romero al día o a la semana? En cambio, si tenemos un producto con, digamos, partículas de romero, probablemente están estudiadas para saber qué concentración, cómo va a penetrar y cada cuánto lo tenemos que utilizar.